En este caso, vamos a ver un poco más lo que son las células y la función que tienen en el sistema inmune de manera normal y de manera anormal. Primero vamos a basarnos en el tema de inmunidad. Aquí dice un conjunto de barreras, células y moléculas que son responsables de brindar protección frente a microorganismos capaces de inducir una respuesta inmunógena. Básicamente son componentes de nuestro organismo que son capaces de protegernos ante una noxa, así como de destruirlos en caso de que estén causando algún daño en nuestro organismo. Pero nosotros debemos entender que este concepto de lo que son las barreras, de lo que son el sistema de complemento, lo que son las células del sistema inmune, los linfocitos T, que son los natural killers, todos estos no son como una barrera estática. No es que todos están al borde de nuestra piel y cuando pasa algo se activa, sino que están constantemente en un dinamismo para ser capaces de reconocer, de activarse y de detenerse cuando el daño está siendo más causado por ellos mismos que por la noxa como tal. Y esto se llama modulación. Es el equilibrio del sistema celular y bioquímico para activarse a una amenaza y apagarse cuando hay un daño colateral. En el sistema inmune tenemos dos que son los principales. Bueno, son dos. El innato y el adaptativo. El innato fue el que vimos con más detenimiento en la clase de inflamación, porque están todas las células, todas las moléculas que aparecen, que suceden, en el que sucede una agresión. Es la que es inmediata y es nuestra primera línea de defensa. Hablamos de una reacción de que toma minutos a horas, no más de eso, que fue una pregunta del examen que hicimos. Dentro de la célula, como vimos, estaban los macrófagos. Los macrófagos tienen esta cualidad de poseer lo que son los receptores tipo TOL. Estos receptores son capaces de adherirse a lo que son antígenos patógenos. Pero nosotros debemos entender que como estos, de que la manera de que estos reconocen patógenos y no antígenos de nuestro propio organismo, es que solo están destinados a reconocer pequeñas moléculas que no son normales de nosotros, de nuestro organismo. Por ejemplo, hay bacterias que tienen flagelo, los hongos que tienen distintos tipos de azúcares que en nuestro cuerpo no la producimos. Entonces, esos están específicamente direccionados a estas moléculas que nunca van a ser parte de nuestro organismo. Y por eso tienen esa inmunidad innata, porque no es que tengan memoria, no es que dicen, ah, este es un patógeno, esta es una bacteria, este es un virus, y por eso lo vamos a atacar. No, es que reconocen algo que no hay en el organismo, pero no son capaces de saber qué, ni tienen una memoria selectiva a estas cosas. Y esa es la principal diferencia entre la adaptativa. Porque en la adaptativa ya tenemos la capacidad de reconocer antígenos previos, de reconocer estructuras específicas por parte de las células. Un dato que está en el Robin y que me parece interesante es que linfocitos en nuestro cuerpo hay aproximadamente 10 elevado a la 12, o sea, 10 por 10 por 10 por 10, así 12 veces. Y de esos linfocitos pueden reconocer antígenos 10 elevados a la 9. Eso quiere decir que 10 por 10 por 10, 9 veces. Si se dan cuenta, hay un margen de que cada 1000 linfocitos reconocen un antígeno, otros 1000, otro. Y 1000 linfocitos uno le escucha una cantidad alta, pero en realidad, comparado a las millones de células que tenemos en el cuerpo,
no son tantas, pero a pesar de eso, tienen la capacidad de clonarse, multiplicarse y reconocer estos antígenos para atacar, porque son una cantidad bastante amplia de antígenos que ellos ya saben que existen y ya están preparados para atacar. Entonces, en esta inmunidad adaptativa están los que son los linfocitos B y los linfocitos T, que se dividen más específicamente en otros. Ahora, para explicar sus funciones, vamos a más o menos verlo en un ataque, en una inflamación, en una agresión. Vimos que tras que la barrera epitelial es ¿cómo se dice?, agredida, llega y las células reconocen estos antígenos patógenos. Están los histocitos, las células dendríticas y también están los macrófagos que reconocen mediante los receptores tipo TOL este antígeno. Lo reconocen y lo fagocitan. Una vez fagocitados, liberan lo que son los mediadores de la inflamación, que vimos que estaban aquí la histamina, la bradicinina, eicosanoides, que los eicosanoides eran los derivados del ácido araquidónico. Todos estos activan como tal la inflamación y se producen la tetrada de Celso más la adición que hizo Virchow y se produce la inflamación. Después de esto, se atraen más polimorfos nucleares, se atraen más células para que vengan a atacar. Pero ¿qué pasó con el macrófago? El macrófago reconoció y fagocitó este antígeno patógeno y cumple su función como célula presentadora. La célula presentadora de antígeno bien puede ser un macrófago, bien puede ser una célula dendrítica o puede ser un linfocito B. Estas células, cuando reconocen y fagocitan este antígeno, viajan mediante el sistema linfático y llegan a un ganglio. Ay, ¿aparece el cuadro? Perdonen, ahorita. ¿Ya aparece? ¿O ya no aparece el cuadrito? Ya no aparece. Ya, continuamos. Entonces, estas células van al ganglio linfático y en el ganglio linfático, dentro de los linfocitos que están en el ganglio linfático, estos poseen lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, la célula presentadora de antígeno la presenta y esto se une al CMH, que es complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí no lo dice, pero se los voy a explicar porque esto es importante que lo entiendan. Existen dos clases de CMH. Está en la clase 1, que solamente son reconocidos por los linfocitos CD8 positivo. Y está el CMH clase 2, que son reconocidos por los linfocitos CD4 positivos. Una vez lo presentan, estos ya se quedan con la memoria. Ya saben que existe este patógeno y cuando ocurre otra agresión por este mismo, el macrófago vuelve a hacer su viaje al ganglio, pero ya están preparados. Entonces ya se libera una reacción defensiva mucho más específica y que tenga una efectividad mayor. Entonces, los linfocitos B aquí son los que se transforman en las células plasmáticas y por eso también son presentadores de antígeno. Entonces les dije que existían estos dos tipos de linfocitos, el CD4 positivo y el CD8 positivo. El CD4 reconoce mediante el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Y cuando reconoce, este se transforma en lo que era el linfocito TH1, TH2 y TH17, que lo vimos en la anterior clase, pero les hago un repasito. El TH1 secretaba lo que era interferón gamma y también era el factor de necrosis tumoral.
Estos eran los que activaban a los macrófagos mediante la vía clásica, que era la vía biocida, la que activaba la inflamación, o sea, la alentaba, se podría decir. Y esto específicamente después lo vamos a ver, pero los TH1 participan en lo que es la hipersensibilidad tipo 4. Los TH2 eran los que activaban eosinófilos, secretaban interleucina 4, 5 y 13 y activaban a los macrófagos mediante la vía alternativa, que era la vía de la reparación. Por último están los TH17, que secretan interleucina 17, 21 y 22, y estos reclutan más neutrófilos, reclutan más monocitos. El TH2 se presenta, después lo vamos a ver, en lo que son las hipersensibilidades tipo 1. Y el TH17 se presenta en lo que son las enfermedades autoinmunitarias. Después están los linfocitos CD8, que estos son los asesinos o los citotóxicos. Estos reconocen antígenos mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y estos específicamente son a los antígenos virales y a los tumores. Estos tienen más, ¿cómo se dice? Apego, se podría decir, a estos tipos de antígenos. Y su acción o la manera en cómo ellos destruyen a las células agresoras es mediante estas enzimas, que son las perforinas y las granzimas. Las perforinas causan un hueco en la membrana y las granzimas se introducen dentro de la célula y activan su muerte. Entonces, estas son las dos maneras en las que puedan trabajar en lo que es el sistema de inmunidad adaptativa en los linfocitos T. Ahora, aquí me voy a detener un ratito porque nosotros vimos que los macrófagos son capaces de reconocer antígenos diversos y todo eso. Y esto se da a una capacidad que tienen que me olvida la palabra, ahorita me voy a acordar. Pero es una capacidad que tienen de que en el genoma de los linfocitos, tanto B como T, vienen desordenadas las moléculas. Se puede decir como que su genoma está desordenado y al momento de producir un receptor, se ordenan de cierta manera y forman un receptor. Entonces, hay diversas maneras en las que eso se pueden reorganizar a eso. Es la recombinación somática, así se llama. Esa recombinación somática les permite tener muchas opciones, muchas formas de activarse ante una noxa, porque sabemos que las bacterias no son las mismas hoy de las que eran hace 60 años, porque ellas mismas mutan. Entonces, esta capacidad que tienen de reensamblarse en un orden distinto para poder ser útiles a lo largo del tiempo, es la arma más poderosa que tienen, pero también se vuelve peligrosa en el sentido de que si eso se reordena en un genoma para un receptor de una célula nuestra, estas pueden activarse y dañarnos a nuestro propio organismo. Pero para eso existen diferentes órganos del sistema inmune que regulan estas células para que su función se mantenga hacia patógenos externos y no las propias células. En el timo son los linfocitos T y en la médula ósea son los linfocitos B. Eso se llama tolerancia inmunitaria. La tolerancia inmunitaria en el timo, cuando una célula
Bueno, es más o menos así. Todos los linfocitos T en el timo se les presenta todos y cada uno de los antígenos del cuerpo. Se presentan moléculas del páncreas, de los músculos, del corazón, de los pulmones. Entonces, en el momento en que a uno se le presenta un antígeno y este reacciona, es autorreactivo, en el timo mueren. Se, se desarrolla el proceso de apoptosis y esta célula muere. Y esto se logra mediante una proteína que se llama aire, que está aquí. En la médula ósea lo que se hace es que se lo edita, es como, este patrón molecular que tenés, no lo repitas, lo reordenamos y ya, estamos bien. Ahora, como saben, esto no siempre es preciso. Y los linfocitos T pueden salir a la circulación y están autorreactivos. Pero para eso existe la tolerancia periférica que se da en estos órganos, que son los ganglios linfáticos, que es el vaso, que son en los órganos, está el mal, está el gal y está el bal. Entonces, en la tolerancia periférica pueden suceder 4 cosas. Una es la anergia, que a la célula le aparece otra célula que les reduce su capacidad funcional. O sea, la estimula para que deje de funcionar. Ahora, hay otras células específicas que son los linfocitos T reguladores, que estos tienen un freno hacia esta célula para que no se replique, para que no actúe y para que no llame a más células. O también pueden simplemente programarse para una apoptosis y está algo que se llama secuestro antigénico. Que esto es interesante en el sentido de que no sé si han visto esos memes de que nuestro cuerpo, como no sabe que tenemos ojo, no los destruye, pero si lo supiera, los destruiría. Y por más chistoso que suene, es literalmente así. Cuando en el timo se presentan todos los antígenos del cuerpo, no se presentan estos órganos, que son el ojo, los testículos y algunas partes del cerebro. Entonces, como no se presentan, no se sabe si existen linfocitos que genuinamente podrían atacar estos órganos de nuestro cuerpo. Pero, ¿por qué no perdemos la vista? ¿Por qué los hombres no pierden los testículos o no perdemos parte de nuestro cerebro? Porque la irrigación de esta zona no permite que lleguen muchos linfocitos, muchas de estas células, como para que reaccionen, como para que hagan daño. Así que en sí es un secuestro antigénico. Es como que estos antígenos están secuestrados en un lugar donde no van a ser alcanzados, pero si es que lo son por un traumatismo o por cualquier agresión que haga que estos antígenos salgan al torrente sanguíneo periférico, ahí puede ser que se reconozcan y se ataquen. Pero si esto no sucede, entonces estamos bien. Tenemos ojo todavía. Ya. Y todo eso les expliqué en base a los dos, lo que es el humoral y lo que es el celular, que es los linfocitos T y los linfocitos B. Pero en los linfocitos B, esta capacidad de reestructurarse de maneras distintas se da en lo que son las inmunoglobulinas, que tenemos 5. La forma de la inmunoglobulina, como ven, es como una letra Y. Lo que es su tronco, ese es el que no cambia, siempre es el mismo. El que se transforma y tiene capacidad de reconocer diferentes cosas son las 2 ramas que tiene. Esas son las que son variables, pero el centro es el mismo siempre. Entonces tenemos las inmunoglobulinas G, que esas son las que hay en mayor cantidad, tienen una memoria más a largo plazo. De hecho, las G son las que se presentan cuando hay enfermedades crónicas. Lo van a ver después, en otros años, pero eso es la serología, que se muestran en IgG en enfermedades crónicas y la IgM es en enfermedades agudas. Entonces la IgG es la que tiene memoria a largo plazo
y es la que se cruza en la placenta para darle protección al bebé. La IgA está presente en nuestra saliva, en la mucosa, en la leche materna y, como dice ahí, bloquea la adhesión bacteriana. La IgM es muchísimo más grande, literalmente tiene esta formita, que es una excelente fijadora del complemento. Y tiene mucho sentido que aparezca en una inflamación o en una enfermedad aguda, porque mientras más acción hay en ese momento, menos probabilidades hay que la enfermedad cause un daño más permanente. Entonces, por eso tiene esa capacidad más salvaje, se podría decir. Y después está la IgE, que está unida a mastocitos y se presenta en parásitos y alergias, que creo que se ve en parasitología. Y la IgD, que esta, su función principal más que todo es activar más el linfocitos B y colaborar a que esto se multiplique. Ya. Entonces, viendo todo lo que es el sistema inmune en su normalidad, en qué es lo que deben hacer y cómo se regula, ahora vemos cuando esta modulación no funciona, cuando falla y cuando causa un daño hacia el mismo organismo. Esto tiene cuatro posibles formas en las que puede fallar. Uno es la hipersensibilidad, otro es la autoinmunidad, la inmunodeficiencia y la amiloidosis, que es un trastorno no tan similar a los otros, pero se relaciona. Vamos a ver primero lo que son las hipersensibilidades, que sabemos, no sé si lo avanzaron ya con el doctor, pero son 4. Hipersensibilidad específicamente es una reacción exagerada contra antígenos de afuera o de dentro de nosotros mismos. Y esta reacción causa un daño que, más allá de destruir lo que nos está afectando, nos lastima a nosotros mismos, lastima las células, daña los tejidos y es más, más dañino que efectivo contra lo que esté atacando. Ay, tome agua. Ya. El tipo 1. El tipo 1 tiene una cualidad específica que se da en personas que ya han sido, que son previamente sensibles. Esto quiere decir que alguien, específicamente en eso, alguien come un maní, alguien come un chocolate, también a tipos de peces. ¿Qué más hay? Alergia al polen. Entonces, la persona es sensibilizada. El cuerpo lo reconoce, lo ve, y el problema es que al reconocerlo, lo toma como algo espectacularmente dañino. Y esto causa que para la siguiente vez que esta persona es expuesta a este antígeno, la respuesta por los linfocitos es extenuante. Aquí, como les dije, son los linfocitos TH2, porque estos producen o estimulan a que se produzca IgE por parte de los linfocitos B. Estos IgE, estas inmunoglobulinas, activan lo que son los eosinófilos y se produce una desgranulación masiva de histamina. Porque quienes son más partícipes de esto, quienes son los primeros sensibilizados, son los mastocitos. Y los mastocitos tienen una gran cantidad de histamina y proteasa. Y los icosanoides, que son, bueno, están en todas las células. Pero entonces, el linfocito CD4 reconoció en su primera exposición a este antígeno, se transformó en un TH2 y libera lo que son, aquí no dice, pero libera interleucina 4, interleucina 3. Estos estimulan al linfocito B, el linfocito B produce IgE, la IgE va a los mastocitos, va a los basófilos, va a los eosinófilos
y esto se desgranula. Y hay una gran cantidad de histamina. Y la histamina, si no recuerdan, es vasoconstrictora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas en este ataque? Eh, las arterias se cierran. Los bronquios, mediante icosanoides, había una rama que tenía la capacidad de broncoconstricción. Los bronquios se cierran y las personas tienen esta cualidad o esa característica, este signo de dificultad respiratoria aguda. Es algo que sucede en minutos. Esta hipersensibilidad es característica en el asma, se presenta en la rinitis alérgica, también se presenta en la urticaria. Y cuando tiene un efecto masivo, un efecto descontrolado, se da lo que es la anafilaxia. Que eso no lo voy a profundizar, lo van a ver en otros años con más detenimiento, pero se activa todo el sistema inmune y la persona tiene pérdida de líquido, tiene un shock distributivo se llama, porque la sangre está muy rala, porque todo el líquido se fue, no es muy rala, muy densa, todo el líquido se forma en edema, se produce el cierre de los bronquios, entonces ese shock puede llevar a la muerte muy rápido. Y esta hipersensibilidad tiene una fase inmediata, que es este caso agudo, y una fase tardía. Entonces, en la fase inmediata están la histamina y las prostaglandinas con un aumento de la vasodilatación, de la permeabilidad vascular, la broncoconstricción. Y en la fase tardía están los leucotrienos, citocinas y se reclutan eosinófilos, neutrófilos. Y se causa un daño epitelial más después. Entonces, esa es la hipersensibilidad tipo 1. La tipo 2, de igual forma, están presentes las inmunoglobulinas, van a ver que la tipo 2 y la tipo 3, sus actores son las inmunoglobulinas IgG e IgM. En los dos son las mismas, pero la manera en cómo se causa este daño es distinta. En en la tipo 2 se llama mediada por anticuerpos. Entonces, aparecen antígenos que pueden ser de nuestro mismo cuerpo como de algún agente extraño al nuestro, que se reconocen y las inmunoglobulinas se adhieren a esto. El problema es que por algún motivo tienen una reacción mucho más agresiva y usualmente es un problema cuando se adhieren a células de nuestro propio organismo. Entonces, ¿qué hacen estas inmunoglobulinas? Vimos que cuando avanzamos el sistema de complemento había una vía, que es la vía clásica, en la que las inmunoglobulinas se activaban, se pegaban a la célula y activaban el sistema de complemento y recuerdan que activaban todas las otras vías del sistema de complemento. Entonces, por eso es mucho más agresiva, porque no es la más chiquitita de las vías, sino es la que activa todas las demás. Después, también esta misma inmunoglobulina pegada a una célula nuestra llama a otros fagocitos, lo que son los macrófagos, y causa una inflamación. En esta zona causa una destrucción masiva. Esa es una forma en la que puede actuar, que es la opsonización y fagocitosis, porque nuestras mismas células se comen, porque han sido activadas de manera errónea. Un ejemplo de esto es la anemia hemolítica, que es cuando los glóbulos rojos son reconocidos como agentes extraños y nuestras mismas células van, las atacan y los matan a los glóbulos rojos. Entonces la persona tiene una anemia porque hay una muerte y bueno, su clínica es usualmente con ictericia, porque bueno, ya eso lo verán otros años, pero es un ejemplo de ese tipo. Después hay una inflamación que como tal, ya les digo,
Esto puede estar pegado a un tejido, no a una célula sanguínea, en el anterior caso. Está pegado a un tejido y se produce una inflamación. Y si esto es en el endotelio, esto produce una vasculitis. Después está algo también que puede pasar, que es una disfunción celular. ¿Cuándo pasa esto? Cuando las inmunoglobulinas no es que se unan a la célula, específicamente como tal para que las ataquen, sino que se unen al receptor de una neurona, en este caso, en la miastenia gravis, de una neurona. ¿Y qué pasa? Estos receptores se supone que le tenía que llegar acetilcolina, pero ahora hay una inmunoglobulina. Y esa inmunoglobulina no tiene la misma función que iba a tener la acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una disfunción celular, porque ya no están activando la neurona, porque la función que tenía que tener este receptor no la va a tener, la está ocupando alguien más y ya no se está activando esta célula. Bien puede ser eso o puede ser que la hiperreactive, como puede ser en el hipertiroidismo, que una inmunoglobulina se une al receptor de las células de la glándula tiroides y la active de más. Entonces hay una hiperproducción de la hormona tiroidea y causa un hipertiroidismo. Entonces, esta es la manera en la cómo puede presentarse una hipersensibilidad tipo 2. La tipo 3, esta se llama por inmunocomplejo. De nuevo, los IgG e IgM son los personajes participantes en esta hipersensibilidad. ¿Qué pasa? Ya no se unen a células, se unen a antígenos que están disueltos en la sangre. Y más allá de causar un daño por unirse, o sea, juntos no me dan problema, que hagan lo que quieran juntos. El problema es que se acumulan dentro de órganos y específicamente dentro de las arterias y los capilares más pequeños y forman un daño que ocurre no por no por el roce entre el endotelio, sino porque el mismo cuerpo dice, hay algo aquí que está obstruyendo el paso, hay algo aquí que está estorbando a que se haga una irrigación de manera óptima. Y nuestras mismas células, queriendo destruir esto, atacan estos inmunocomplejos, pero evidentemente hay un daño externo a las células que están sanas. El ejemplo más común de esto es la vasculitis, porque el endotelio se ve lastimado cuando los neutrófilos intentan destruir estos complejos y se causa una necrosis fibrinoide, que es la característica morfológica de la vasculitis en este tipo de hipersensibilidad. Y finalmente tenemos la hipersensibilidad tipo 4. En esta, como dice ahí grande, no hay anticuerpos. En todos los otros había, pero en este no. En este son linfocitos T que fueron activados para atacar una célula propia y es un poquito más largo porque hasta que se activan, hasta que reconocen, hasta que se preparan y atacan, pasan de 24 a 48 horas. Pero se hace un daño muchísimo más grande porque es una célula específicamente hecha para la destrucción y para la agresión. Aquí se transforma el linfocito T en CD4 o CD8 y puede causar lo que vimos la anterior vez, una inflamación granulomatosa o una citotoxicidad directa, que es cuando se unen a una célula y la matan, todos los linfocitos CD8. Esa sería la hipersensibilidad tipo 4, que es básicamente que son linfocitos activados contra propias células y que atacan nuestro propio organismo. Eso sería. Y aquí hay un cuadrito, que bueno, eso es más que todo para cuando se las pase la diapositiva, que lo tengan resumido y lo puedan estudiar.
mejor. Ahora, todavía quedan 3 cosas por si acaso, así que tráiganse un tecito si quieren. Vamos a ver lo que son las enfermedades autoinmunitarias, porque vimos, más antesito les dije, que el deterioro del sistema inmune puede manifestarse en una hipersensibilidad, en una enfermedad autoinmunitaria que vamos a ver ahora. Las enfermedades autoinmunitarias son básicamente el ataque que existe de un linfocito autorreactivo que, como vimos, no pasó, no fue destruido mediante la tolerancia periférica, ni la primera que era en el timo y en la médula ósea. En estos casos puede haber una predisposición genética que con el paso del tiempo la persona sí va a tener células que van a atacar su propio organismo, o puede ser causada por factores ambientales. Y lo vamos a ver en los ejemplos de enfermedades como tal. Entonces, hay algo que aquí dice en la predisposición genética, esto que se llama HLA, que significa antígeno leucocitario humano, que son los genes que regulan eh, la capacidad del leucocito para determinar qué antígeno, qué células son propias y qué células no. O como que les dije que participa en la tolerancia central, que cuando una persona nace sin este gen puede ocasionar daños terribles porque los linfocitos nunca van a ser, ¿cómo se dice?, preparados ni entrenados para atacar antígenos propios. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que es el lupus eritematoso sistémico. Me voy a basar más que todo en lo que de la materia, pero aquí hay más información en caso quieran conocer un poco. ¿Qué es lo que sucede en el lupus eritematoso sistémico? La persona usualmente tiene una predisposición genética. Puede tener en sus genes del sistema HLA algún daño, alguna carencia en el sistema de complemento, o cualquier otra parte dentro de las capacidades del sistema inmune que impiden la eliminación de inmunocomplejos. Porque vamos a ver que en esta enfermedad se presentan 2 tipos de las hipersensibilidades que ya vimos. Ahora, también existe una influencia hormonal y ambiental. La mayoría de los casos de lupus se presenta en mujeres porque se ve que el estrógeno tiene una relación no muy clara con la enfermedad y activación del sistema inmune erróneo. O también puede ser inducido por fármacos. Ahora, esto es al tomar sol, uno se quema y es lo normal. Todos nos quemamos cuando vamos al sol y no tenemos protector solar. Nuestras células evidentemente mueren cuando se queman, es lo usual. Pero ¿qué pasa? En una persona normal, estas células cuando explotan o se mueren por apoptosis, todos estos fragmentitos de célula se los fagocitan los macrófagos y los eliminan y no pasó nada. Aquí nunca hubo esa célula, vamos a hacer otra. Y eso. Pero en las personas que tienen esta predisposición, estos pedacitos del gen de la célula muerta, viene un macrófago y no los reconoce, lo toma como un agente extraño. Entonces crea una reacción autoinmunitaria hacia estos pedacitos de célula. Entonces, estos pedacitos de célula pueden viajar por el torrente sanguíneo a inmunocomplejos y unirse a inmunoglobulina y causar hipersensibilidad tipo 3 de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se adhieren a los vasos sanguíneos y pueden dañar lo que son los glomérulos. En los vasos pueden causar vasculitis o una endocarditis,
pueden almacenarse en el sistema nervioso o en las articulaciones, y eso causa la clínica del lupus. Ahora también estos anticuerpos, estos pequeños pedacitos de célula, pueden unirse a otras células propias y causar una hipersensibilidad tipo 2, en donde se pueden unir, usualmente se unen a glóbulos rojos, a plaquetas y a leucocitos, y nuestro propio cuerpo las ataca. Las propias células las atacan, las matan. Y eso también ocasiona usualmente anemia en estos pacientes. Entonces, básicamente, esa es la patología dentro del lupus eritematoso sistémico. Después tenemos el síndrome de Sport, que en este caso son linfocitos que no pasaron por la tolerancia, o sea, no fueron reconocidos, y tienen actividad glándulas exocrinas, específicamente las lagrimales, las salivales y las en otras, puede estar en otras mucosas como son de la nariz, de la vagina, de las vías respiratorias. ¿Y qué pasa? Los linfocitos se infiltran, se autorreactivan, causan una inflamación y esto se reorganiza y forma una inflamación crónica que destruye estas glándulas y elimina la capacidad que tienen de producir lágrimas, de producir saliva y otro fluido dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, la clínica de esto es que hay ojo seco, que se conoce como xeroftalmia, hay boca seca, que es xerostomía, y bueno, dependiendo, también puede causar hipogeusia, que es alteración del gusto. No se conoce bien, es idiopática, usualmente en mujeres, y puede ser que se desencadene por infecciones virales, como son la hepatitis C o otro tipo de enfermedad viral. Ahora, el problema con esta enfermedad es que tiene un riesgo de malignidad, porque esta inflamación crónica se produzca un linfoma del linfocito 8. Ese es el nombre de la posible tumor maligno que se presenta en esta enfermedad. Después tenemos la esclerodermia. La esclerodermia es una triada en donde autoinmunidad, vasculopatía y fibrosis progresiva. Los linfocitos TCD4 son activados profibróticas que activan a macrófagos y fibroblastos y rompen la tolerancia central y periférica. Existe un daño microvascular porque hay una lesión endotelial y agregación plaquetaria, o porque los factores del crecimiento, precisamente estos dos de aquí, no están de manera correcta, son excesivamente secretados. ¿Y qué pasa? Ocurre una fibrosis excesiva. Tanto puede ser en el riñón, puede ser en la piel, puede ser en el tubo digestivo, se puede ver como telangiectasia o calcinosis o sea, depósito de tejido en la piel. Existen dos, que son la esclerosis sistémica difusa, que están asociadas con este anticuerpo, la antitopoisomerasa SCL70. Eso lo puse porque me pareció que son cositas que al doctor Sangüesa le encanta preguntar. Y en esta difusa hay una afectación de pulmones, riñones y corazón. Ahora existe la esclerosis sistémica limitada, que en esta aparecen estos 5, que es lo que se llama la sigla de CREST, es el síndrome de CREST, donde hay calcinosis, fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia, telangiectasia.
Es una fibrosis limitada a la mano y a la cara. El esófago suele ser tardío y benigno en este caso de esclerosis. Puede causar mortalidad por la insuficiencia renal, principalmente porque la fibrosis del riñón pues quita la capacidad que tiene de filtrar la sangre y se produce una toxemia en el organismo y se lleva a una muerte bastante rápida. Entonces, estos son 3 ejemplos de lo que son enfermedades inmunitarias. Ahora vemos los síndromes de inmunodeficiencia. Deben existir varios, porque existen los primarios y los secundarios, que los primarios son los genéticos, que es cuando hay carencia, por ejemplo, de el C3 del complemento. Entonces, el sistema de complemento literalmente no se activa. O puede ser que tenga algún fallo y esto ocasiona que nuestro sistema inmune, que hemos visto antes, no funcione. Aquí ya no es que nuestras propias células atacan de más o atacan a algo equivocado. Aquí es que no atacan nada porque no están correctamente preparadas para su función. No hablamos mucho de los ejemplos genéticos porque estos son mínimos, son casos menos probables, pero hablamos de lo que es el VIH, que este es uno de los ejemplos más grandes que hay, uno de las enfermedades que más hay en nuestro contexto, en donde lo vamos a ver más con detalle. En esta enfermedad, el virus ingresa a nuestro organismo mediante relaciones sexuales, que o puede ser transfusión sanguínea, pero tiene que ser contacto directo con sangre o con fluido. Entonces, este virus entra y tiene algo que se llama tropismo, que significa que está dirigido hacia los receptores CD4. Puede ser receptores CD4 o cualquier cosa, pero casualmente en nuestro cuerpo, el receptor CD4 está en una de las células más importantes de nuestra inmunidad, que son los linfocitos CD4. Entonces, este virus tiene dos proteínas, que son las GP120, glucoproteínas, GP120 y la GP41. La 120 se une al CD4, le permite la capacidad de unirse. Una vez se une el CD4, el GP41, fusiona la membrana del virus con la propia membrana de la célula. Y todo el material genético que tenía dentro lo lanza al citoplasma del linfocito. Ahí dentro existen 3 enzimas que son parte de este virus. La transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa, que no la veo aquí, la integrasa. Entonces, la transcriptasa transforma el ARN de este virus en un ADN. Lo adecua para que lo reconozca la célula. La integrasa toma este ADN del virus y se lo pega al ADN de la célula. Y luego la proteasa a los ribosomas para que este ADN se replique y se forme más y más y más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra célula? Esta capacidad reproductiva, o sea, lo utiliza como una pequeña fábrica de virus VIH. Y esto evita que el linfocito tenga su función protectora. Entonces, eventualmente este linfocito se llena de tanto virus que explota, y cuando explota no solo es que perdemos una célula, sino es que salen millones de virus al torrente sanguíneo que van a encontrar otro linfocito al que atacar.
y que utilizar como fábrica de virus. Entonces, su capacidad es una citotoxicidad directa, en donde la célula muere. Pero cuando se unen a estos receptores, y no es que se fusionan, esto puede ocasionar que otros linfocitos se una o que se una a otra célula porque la célula ya está dañada, ya está, ya no es su morfología normal. Entonces se pueden unir varias y se forma un sinsitio, que vendrían a ser como una agrupación de células, que más allá de hacer algo, estorban y eventualmente mueren. O si no, un macrófago puede ser el que reconozca este virus, lo atrape, pero no lo pueda fagocitar. Y este macrófago siempre va a tener dentro el virus. Y este macrófago puede replicarse, puede almacenarse en un ganglio, puede almacenarse en el sistema nervioso y en algún punto morir y el virus salir en otra localización que probablemente en otro caso no hubiera llegado y se presentan otros tipos de clínicas para el VIH. Ahora este cuadrito de abajo, no sé si el doctor pregunta, pero lo van a ver más tarde, o sea, más años siguientes, repetidas veces en lo que es el VIH, de hecho, probablemente en bacteriología lo vean también, y es que nuestras células, los linfocitos, se pueden llenar de virus, pero todavía tiene el paciente la cantidad normal, pero ya un punto donde se mueren y los linfocitos tienen un pico, los virus tienen un pico. Entonces, mientras más virus hay, usualmente menos va a haber linfocitos. Y cuando ocurre este desequilibrio, es cuando ya se reconoce como SIDA. Porque en estos casos ya no existen células capaces de enfrentar bacterias que nosotros no nos hacen nada. Pero una persona que su sistema inmune está devastado, cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier hongo que a nosotros usualmente no nos dan enfermedades por hongo, los puede matar. Entonces, en este cuadrito, algunos ejemplos que pueden aparecer relacionados a la cantidad de linfocitos que todavía le quedan al paciente. Y por último, ¿qué es la amiloidosis? Es un depósito extracelular de proteínas fibrilares. La patogenia de esto es que nuestras células usualmente producen proteínas, pero en estos casos las producen de manera errónea. Hay una síntesis excesiva de proteínas anormales que son mutantes y no es solo que estorban, sino que se agregan entre sí y forman fibras que son insolubles, incapaces de son incapaces de ser eliminadas por nuestro cuerpo. Hay varios tipos de amiloidosis porque estas proteínas pueden ser, pueden aparecer por diferentes situaciones, enfermedades, porque incluso una hemodiálisis puede causar un tipo de amiloidosis. ¿Me explico? Hay amiloidosis primarias, que es que naturalmente la célula produce proteínas eh, mal plegadas. Después amiloidosis secundaria, que es cuando aparece en enfermedades autoinmunes, en cualquier otra enfermedad, como por ejemplo está el lupus, está la artritis reumática, en donde, por ejemplo, en la artritis el microorganismo es reconocido por el cuerpo, es atacado, pero, pero este diseño de la bacteria es muy similar al diseño nuestro. Entonces, después otra célula reconoce este antígeno en cualquier otra parte del cuerpo y puede destruir células y causar un daño en el genoma
que cause que se produzcan proteínas que no pueden ser barridas del organismo, que no pueden ser destruidas. En la amiloidosis por hemodiálisis, lo que leí fue de que en el filtro que le hacen la diálisis al paciente no tiene la capacidad de retener lo que son las microglobulinas. Entonces, nunca son eliminadas del cuerpo y se almacenan en las articulaciones. Entonces, la misma hemodiálisis como tal, si bien está salvando al paciente, eventualmente aparece una amiloidosis porque estos pequeños fragmentos, estas pequeñas microglobulinas, van a volver al cuerpo y se van a almacenar en algún lugar porque no fueron eliminadas. En el Alzheimer está la proteína APP y en la senilidad está la transcitrina. Aquí hay un cuadrito que es, no recuerdo que el doctor pregunte, pero siempre son esas burreritas las que le encanta preguntar. Esto probablemente sí, porque él es patólogo, que es que cómo se reconoce una amiloidosis mediante la tinción del rojo, es que se toma esas muestras de proteína y si tiñen de color rosa salmón, no. Si tienen bajo luz polarizada es el color verde manzana y de rojo Congo es rosa salmón. Entonces esto hace que se haga el diagnóstico de amiloidosis. Esto es como está la patología y cómo se presenta en el organismo es que hay una afectación renal porque existe un síndrome nefrótico, hay afectación esplénica y hay compromiso cardíaco y sistémico. Y aquí este es todo lo que hemos visto. Estas patologías, porque son patologías que hemos estudiado, en cierto punto se relacionan y son como una pequeña red de, de mala actuación por parte de nuestro sistema inmune. Porque una vez algo falla, ya muchas cosas pueden fallar. Un buen ejemplo, por ejemplo, era el lupus, donde es la hipersensibilidad que después ocasiona una autoinmunidad. La inmunodeficiencia también puede causar una hipersensibilidad, puede causar una autoinmunidad. La inflamación crónica suele estar presente en todas, excepto en la hipersensibilidad tipo 1, porque esa es aguda. Y al final de cuentas todo se relaciona entre sí y si existe un desequilibrio en la modulación del sistema, invariablemente va a propagar ondas destructivas en toda nuestra red inmunológica. Así que, para que, porque es bonito ver una enfermedad y ver cómo se relaciona con otras cosas que ustedes ya aprendieron. Todo al final de cuentas se entrelaza entre sí, vale la redundancia. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no hay preguntas, yo hago preguntas. Nadie. Bueno, no les voy a hacer preguntas porque no soy tan mala y además yo también ya me tengo que ir. Pero espero la hayan entendido la clase. Si la entendieron, pónganme un bien, así al menos sé que la entendieron. Y si no le ponen bien, voy a orar por sus vidas para que probablemente la entiendan cuando la lean más tarde. Pero traté de abordar todo lo que dice el Robbins, que es mucho, evidentemente, para que más o menos tenga una idea y esto le ayude un repaso para el examen. La siguiente clase es neoplasia, que la van a pasar con el AUSI Carlos. Y
Y bueno, eso, y después ya, yo creo que en esa clase vamos a coordinar si vamos a tener una reunión por Zoom, porque no hay manera que nos podamos ver antes del examen. Mejor sería por Zoom, creo. Y no voy a tomar lista. Gracias a todos los que están presentes porque lo hicieron por voluntad propia. Jijiji. Y bueno, es que les vaya bien y que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego, Ausi, gracias. Adiós.